Continuamos con La Noche. Claudia Gurizati, una de las periodistas latinas más influyentes de la región, entrevista a los grandes personajes que generan opinión. Presidente de México. Muchas gracias, a ti me interesa. Los conocí. Muy agradecido. Bajo su dirección, el programa La Noche, espacio de opinión de NTN 24, le ayudará a entender el punto clave de las noticias en la voz de sus protagonistas. De martes a viernes, a las 18 horas, en la costa este de los Estados Unidos, por el Canal de las Américas. La guerrilla del ELN, con la que el gobierno del presidente Juan Manuel Santos adelanta acercamientos para el inicio formal de diálogos, cerró su agenda a finales del año pasado, pero ahora el proceso encuentra una traba. El obstáculo. La razón, la intervención y apoyo logístico de Venezuela. Fuentes consultadas por el programa La Noche señalaron que durante los últimos meses, el posible deterioro de las relaciones entre Colombia y Venezuela, tras el cierre de la frontera ordenado por Nicolás Maduro, habría puesto pausa al inicio formal de los diálogos entre los delegados de Nicolás Rodríguez, alias Gavino, y los delegados del gobierno Santos. Dicha situación es paralela al aval que dio el Consejo de Seguridad de la ONU para la verificación del cese al fuego bilateral con las FARC. Según expertos sobre el tema, mientras un proceso entra en su etapa final, el otro está estancado, pese a que existe una agenda trazada y un posible lugar de negociaciones formales que sería Ecuador. También pese a las expectativas creadas en el año 2015. Yo espero de verdad que al ELN no lo deje el tren de la paz. Yo creo que el tren de la paz puede arrancar pronto. Fuentes cercanas al equipo de investigación del programa La Noche revelaron que las partes han sostenido una docena de reuniones en el último año, pero no han podido ponerse de acuerdo en los últimos detalles cruciales, ni en la logística, ni en el papel que concretamente jugará Venezuela, país que también ha acompañado estas reuniones previas en secreto. Uno de esos, el posible traslado de los delegados del ELN de un territorio a otro, en este caso su salida secreta de algún lugar de Venezuela hacia algún lugar de Ecuador. Dichos movimientos harían parte de la logística necesaria para ultimar los encuentros y definir el punto de partida. La Noche conoció además en exclusiva en su totalidad los puntos de la agenda que el gobierno y el ELN acordaron a finales del semestre pasado. Participación de la sociedad civil, víctimas, democracia para la paz, transformación para la paz, fin del conflicto, implementación, refrendación y verificación. Continuamos en el programa La Noche. Hoy están los protagonistas de la noticia. Saluda Ernesto Samper, expresidente de Colombia y secretario general de UNASUR. Señor expresidente Samper, bienvenido al programa La Noche NTN 24. Muy buenas noches a todos los televidentes y a ustedes. Señor expresidente y secretario general de UNASUR, hoy Noticias RCN ha revelado pruebas de supervivencia de Ramón José Cabrales, quien completa 4 meses y 23 días secuestrado. ¿Qué impacto cree usted que ha tenido en las negociaciones entre el gobierno y el ELN el hecho que este grupo criminal no haya liberado a los secuestrados que mantiene en su poder? De hecho, el presidente Santos, al comenzar el proceso con las FARC, señaló que era absolutamente indispensable que no estuviera de por medio ningún secuestro. No descarto que en esta oportunidad haya hecho lo propio. Es difícil sentarse uno a la mesa cuando hay este tipo de situaciones de por medio. Aquellos colombianos que se han mostrado escépticos respecto al proceso de paz de La Habana deberían un poco devolver la película y mirar cómo desde que comenzaron las negociaciones de La Habana se acabaron los secuestros, por lo menos por cuenta de las FARC, de una manera absolutamente notoria. ¿Cuánto le representa al país en tranquilidad, en posibilidades de desarrollo, en oportunidades, el haber prácticamente eliminado el secuestro que se estaba cometiendo por este lado? De tal manera que yo creo que es una buena noticia, esperamos que se concrete con la entrega del secuestrado y que todo esto ayude a crear el clima
necesario para que se comiencen las negociaciones con el ELN. Señor expresidente, ¿qué información tiene usted como secretario general de UNASUR sobre estos acercamientos de paz que está adelantando el gobierno colombiano y el ELN? No, entiendo que hay avances significativos, que la agenda con la cual negociarían está bastante adelantada. Se está buscando el momento de hacer públicos estos acuerdos, pero no tengo mayor información, pero sí tengo un conocimiento directo porque estuve en La Habana este fin de semana de que sería muy útil que en 1 o 2 mesas de negociación, según se acuerde, pudieran el ELN sumarse a estos esfuerzos que se están haciendo por la paz con las FARC y que van muy bien encaminados, según lo que pude ver el fin de semana. Señor presidente, y teniendo en cuenta el papel que ha jugado Cuba en el proceso de paz que adelanta el gobierno con las FARC, ¿habló usted con el presidente Raúl Castro sobre su posible participación en ese proceso de paz que están tratando de concretar el gobierno colombiano y el ELN? Sí, Cuba siempre puede ayudar y en el análisis general que hicimos, pues yo creo que este sin duda es un punto que es necesario mencionarlo, de la necesidad de que estas negociaciones con el ELN se puedan concretar, se puedan hacer de manera rápida, se encuentre la manera de garantizarlas. De hecho, algunos gobiernos en el pasado llegamos a tener muy avanzadas las negociaciones con el ELN. Este camino que ya se recorrió podría también de alguna manera ofrecer salidas y ofrecer explicaciones, de tal manera que estamos pendientes de que se logre concretar esta posibilidad para el bien de todo el proceso de paz colombiano. Señor expresidente Samper y secretario general de UNASUR, ¿cómo y bajo qué condiciones entonces cree usted que deben ser los diálogos de paz con el ELN? ¿Usted cree que teniendo secuestrado, por ejemplo, a Ramón José Cabrales, pueden iniciar unos diálogos de paz? Bueno, ese fue un requisito que puso el presidente en el caso de las FARC. Supongo que lo habrá repetido, pero no nos casemos con la hipótesis pesimista. Yo creo que todas estas negociaciones de paz que se están haciendo son precisamente para que se acaben todos los hechos de violencia, incluidos estos hechos como el hecho del secuestro. Es claro que esto no vamos a pasar de negro a blanco de la noche a la mañana, va a haber una zona gris en la cual se seguirán presentando dificultades, pero si estamos camino hacia una zona de claridad, me parece que todos estos esfuerzos valen la pena. Y estoy seguro que los negociadores del gobierno tendrán en cuenta esta circunstancia para ir avanzando en uno o en otro sentido. Usted como secretario general de UNASUR, ¿cuál es el mensaje que le envía al ELN en medio de esta contradicción? Por una parte, una voluntad de negociar, pero por el otro lado, la voluntad de negociar, pero sin hacer gestos de paz, como la liberación de ese secuestrado. Por supuesto, hay un llamado para la libertad de todos los colombianos que se puedan encontrar en este momento secuestrados, se encuentren en las manos de quien se encontraran. Creo que esto es lo que nos corresponde, no hay peor delito que el delito del secuestro, porque secuestra no solamente a la víctima, sino secuestra a su familia, a la sociedad, a la opinión, y creo que si algo, repito, hemos conseguido con el avance de los diálogos de las FARC es que podremos ya con cierto optimismo pensar que estos secuestros de 100, 150 secuestrados durante un tiempo largo ya son cosas del pasado. Señor secretario general de UNASUR, señor Ernesto Samper, muchas gracias por haber estado con nosotros. No, con muchísimo gusto. Regreso a Bogotá, Colombia, con Salud Hernández Mora, periodista y columnista del diario El Mundo de España.
Salud, ¿usted qué opinión le merece, por ejemplo, la actitud o la postura que han tomado organismos como UNASUR frente no solo a los acercamientos que se han dado entre el gobierno y el ELN, sino también frente a este caso específico? Estos secuestros que continúan no solamente ejecutando el ELN, sino secuestros que continúan cometiendo las FARC, porque las FARC todavía no ha respondido por muchas personas que ellos se llevaron y hasta el día de hoy no han entregado ninguna respuesta. Bueno, varias cosas, Jefferson. Primero, UNASUR, ¿qué credibilidad puede tener un organismo que creó Hugo Chávez, que siguió alimentando Maduro y que preside el presidente que fue elegido por los Rodríguez Orejuela? Es decir, yo creo que nadie en el continente o muy poca gente puede tener la más mínima confianza en UNASUR, que además ha demostrado que tiene un color y mira normalmente con mirada muy favorable a la guerrilla. Pero otra cosa que quería apuntar, y además lo ha dicho el señor que me ha precedido, ha dicho que el secuestro es una circunstancia, ¿no? Es decir, se ha notado que no le preocupa exactamente a José Ramón Cabrales, ni siquiera se ha molestado en dar su nombre. Y es un poco lo que te apuntaba antes, no es un clamor nacional, desgraciadamente. RSN y este programa son de los poquísimos que le dedican espacio a la suerte de Cabrales. Y otra cosa que quería apuntar sobre la exigencia que hizo en su momento Santos, la supuesta exigencia que hizo a las FARC, que dijo que no se sentaba a negociar mientras hubiera secuestrados. Se sentó a negociar, había 12 personas secuestradas en ese momento, como se lo manifestó la Fundación País Libre, incluso el Ministerio de Defensa tenía ese dato, y cuando las FARC dijeron que era mentira los datos, que ellos no tenían ningún secuestrado, el presidente Santos, en lugar de defender a los ciudadanos, lo que hizo fue decir que habrá que creerles a las FARC. Yo creo que en este caso hay que hacer mucho ruido para evitar que empiecen a negociar con Ramón José Cabrales, porque acaban de escuchar al presidente de UNASUR diciendo que, bueno, que tampoco nos fijemos en una circunstancia como esta, que es preferible casi que empezar a hablar y ya más adelante se acabará con todo lo demás. No, yo creo que el gobierno debería levantarse de la mesa. Esto es una exigencia sine qua non. Debería decir que si Ramón José Cabrales no regresa a su casa, si los guerrilleros menores de edad que tienen en sus filas en contra de su voluntad no regresan a sus casas, que no empieza el proceso de paz. Senador Iván Duque, ¿cuál es su opinión frente a estas declaraciones que escuchábamos del secretario general de UNASUR, Ernesto Samper? Bueno, me parece que es una vez más la confirmación de un organismo que se basa en la diplomacia meliflua, de palabras sutiles, un organismo que no ha tenido primero el carácter para denunciar lo que está pasando en Venezuela, en Ramo Verde, con la violación de los derechos humanos de los presos políticos en ese país, que no ha sido capaz de sacar un pronunciamiento cuestionando el terrorismo en la región, que además ha sido permisivo con el auxilio que otros países le han dado a los grupos terroristas colombianos. Entonces me parece que es simplemente una manifestación más de esa diplomacia débil que tiene UNASUR. Y adicionalmente, yo creo que también es cuestionable que lo que uno escuchaba del expresidente Samper, en su gobierno, usted recordará cuando se dieron los diálogos en Maguncia, en Alemania, el ELN seguía obrando a sus anchas en Colombia, cometiendo todo tipo de extorsiones, todo tipo de secuestros, atentados contra el oleoducto Caño-Limón-Coveñas. Es que al país no se le puede olvidar que en 28 años el ELN ha cometido más de 1.300 atentados contra los oleoductos que le han costado al pueblo colombiano miles de millones de dólares. Entonces, ahora que el presidente Samper nos venga a decir que tenemos que estar agradecidos con las FARC por estos 4 años sobre la base de que han reducido sus acciones criminales, es falso. Lo que hizo que las FARC llegara a un cese al fuego unilateral fue la presión del pueblo colombiano ante los insistentes daños que seguían perpetrando el grupo terrorista de las FARC. Recuerden los soldados del Cauca. Fue la presión del pueblo colombiano la que condujo a eso. No fue un acto de buena fe. Entonces, por favor, que ojalá organismos internacionales como UNASUR exijan que no puede sentarse el gobierno a la mesa con el ELN hasta que no liberen todos los secuestrados y en el caso de Ramón, adicionalmente sin pagar un solo peso. Porque ahora no venga el ELN a hablar de gestos humanitarios cuando sabemos también que por debajo de la mesa, si bien utiliza ese secuestro con fines políticos, también lo está haciendo con fines extorsivos. Vamos a hacer una segunda pausa a comerciales, no sin antes invitar a nuestros televidentes a que continúen respondiendo la pregunta del día de hoy, la que les hemos hecho a través de las
redes sociales, de las cuentas de Twitter de nuestro equipo periodístico. Ante el secuestro de Ramón José Cabrales, ¿debe o no el gobierno colombiano continuar con los acercamientos de paz que busca con el ELN? Todo esto a propósito de esta prueba de supervivencia que les hemos mostrado el día de hoy. Vamos a leer algunas de las opiniones de nuestros televidentes. A esta hora Libardo Suárez nos dice que claro que no, sería una sinvergüenzada que liberen a los secuestrados primero. Juan Centella dice sí, claro, para acabar con este flagelo dañino. Y Dairon, otro de nuestros televidentes, dice no, deben liberar a Ramón José y a los demás secuestrados como gesto de paz. Vamos a una segunda pausa comerciales. Ya regresamos a este programa La Noche, a la parte final. Ya regresamos con La Noche.